Hola, buenas noches, Casa de la Poesía Berizo en Argentina. Soy Lina Cerón. Nací un 30 de octubre de 1959, aunque usted no lo crea. Fechas donde se conmemoran un montón de aniversarios, un montón de cosas como la incursión de Castro y el Che Guevara hacia Cuba. Me acuerdo porque es en mi año. Vivo en la Ciudad de México, en el barrio o la colonia de Coyoacán, que es a donde está la casa de Frida Kahlo y el museo de Diego Rivera. Y bueno, es una colonia donde están muchos escritores, artistas, pintores, todo. ¿Por qué vivo ahí? Es porque ahí me tocó vivir de hace 10 años para acá. Antes vivía en el Estado de México. ¿A qué me dedico? Ah, Me dedico sobre todo a leer y escribir, que es lo que me gusta. En la pandemia se dedica uno a otras cosas. ¿A qué me dedico mientras está la pandemia? Me dedico a leer poesía. Leo mucha poesía porque tenemos un programa, un amigo y yo, que también es poeta, que se llama Os Leunades, que tenemos un programa se llama Cóctel Molotov, de poemas incendiarios, que viene de Cadáver Exquisito Literario, que es nuestra editorial, y es la iniciativa del Cadáver. Entonces, nos dedicamos martes y viernes a las 8 de la noche en México a leer poemas de poetas contemporáneos, completamente contemporáneos, incluyendo los que se han muerto en este siglo. Hemos dejado atrás todos los poetas que son los estandartes de la vida, todos los del siglo XVII, XVIII, XIX, incluyendo los del XX que murieron en el XX, para darle voz y darle espacio a todos los poetas, no nada más emergentes, sino a todos los que son poetas y no han tenido la oportunidad de publicar y que son muy buenos poetas. Entonces a todos ellos les damos voz nosotros, más los poetas que elegimos de las antologías que tenemos, de todos los encuentros a los que he ido desde hace 25 años que voy a festivales de poesía. Pues tengo muchas antologías de innumerables poetas de muchísimos países y los vamos leyendo poco a poco. A eso me estoy dedicando ahorita. Entonces, voy a leerles un poema que fue, es más, se los voy a decir de memoria, es un poema, está editado, pero en un libro de cuando yo era joven, muy joven, estoy hablando de unos 15 años, pero fue mi primer poema, que salió en la primaria, cuando yo tenía 11 años, lo pusieron en el periódico Mural, porque, oh, sorpresa, yo era la niña que leía los poemas, que era la que competía para recitar, y recitaba, y desde segundo primaria, a los 8 años, yo recitaba y ganaba. Entonces, de pronto llevé un poema que era mío, y le dije a la maestra que llevaba un poema mío. Y se lo leí, y es este. Dice: y unos ojos de carbón que tanto al mirar afinan, que más que ver adivinan de penetrantes que son. Los llevaré en el corazón, más profundos que el dolor, más clavados que una espina. Te lo jura quien te adora, Lina. Ese era mi poema de los 11 años, porque estaba enamorada de un niño que era 2 años más grande que yo, y en ese entonces no nos permitían tener novios, y el niño tenía que caminar de un lado de la acera y yo del otro lado de la acera, y solo porque nos volteábamos a ver, era mi novio. Entonces, ese fue el primer poema que les encantó a la maestra y a la directora, y ¡pum!, lo pusieron en el periódico Mural, y yo pasaba a verlo y me daba vergüenza, y se burlaban de mí y me decían: ¡ah, ya viste lo que puso Olmos!, porque me apellidaba Olmos. Luego fui Lina Cerón, en el segundo matrimonio de mi mamá. Luego, la poesía para mí es pasión, vivencia y conocimiento. Eso es la poesía. ¿Por qué? Porque si tú no te apasionas, ¿con qué pasión vas a escribir algo? Vivencia.
un niño como el poema que les acabo de leer de 11 años no va a escribir lo mismo que alguien que tiene 35 y que ya vivió hasta los 35 y tiene un cúmulo de experiencias para poder escribirlas. Y conocimiento. Si uno no lee, si uno no estudia por autodidactas o porque estudiaste la carrera, que a veces te echa a perder, disculpen, no tienes el conocimiento suficiente del vocabulario, de las imágenes, o sea, todo es un conjunto. Tienes que tener vivencias, tienes que tener pasión y tienes que tener el conocimiento para poder verter en el papel o en la computadora ahora lo que estás sintiendo. Antes a mí me tocó la época de la rima. O sea, todos mis poemas eran rimados, todo lo que yo leía nos daban y teníamos acceso a leer en las escuelas, en la secundaria, por ejemplo, eran poemas de hombres. La única mujer que nos enseñaron fue Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sabiendo que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Ese todos nos lo teníamos que aprender. Pero nos teníamos que aprender a Manuel Acuña. Teníamos que aprender a Luis G. Urbina y puros hombres. Era la única mujer. Entonces yo a esa edad, digamos 13, 14 años, me preguntaba, ¿qué no existirán las mujeres que escriben? ¿Qué no habrá poetas mujeres? ¿Por qué no están en los libros de texto? ¿Por qué solo tenemos que leer a una monja? Entonces yo leía mucho porque mi madre fue viuda cuando nosotros éramos chiquitos. Mi mamá y papá murió a los 33 años y mi mamá me empezó a dar lecturas. Entre esas lecturas, Las fábulas de Esopo, que fue el primer libro que me dio a los 8 años, después Mujercitas, Hombrecitos, de Macarenco, la Edad de la Inocencia, todos los que de Germán Hesse, Demian, Siddhartha, y crecí con lecturas, pero no con poesía. La poesía surgió porque mi mamá de vez en cuando hacía reuniones con amigos muy íntimos, amigos y amigas, y leían poesía. Entonces a mí me gustaba mucho y yo me asomaba a los niños a las camas, ¿no? Y los adultos ahí no convivíamos. Pero yo sí me levantaba y escuchaba leer poesía a mi mamá. Y después me enteré que la mitad de la poesía que ella declamaba era propia, o sea, era suya. Y empecé a decirle, pero ¿por qué no sabíamos nosotros que escribías poesía? Entonces ya me dijo, no, pues es que tu abuelito Lalayo, o sea, su papá, escribía poesía, pero con métrica, con ritmo, contaba las sílabas. Y ella me explicó todo lo que su papá le había explicado a ella que yo no entendí. Pero me gustó. Entonces empecé a tratar de hacer mis pininos como poeta, a pesar de que no leía poesía, leía nada más narrativa, porque hasta la fecha soy muy fan de la narrativa, sobre todo de la novela policíaca y histórica, pero ahora estoy dedicada a leer poesía. En nuestro programa del Cadáver Exquisito de Cóctel Molotov de poemas incendiarios, leemos poetas y llevamos 210 poetas leídos de todo el mundo. O sea, vamos leyendo. Yo tengo una biblioteca inmensa, o sea, de puros libros de poesía. Tengo 3,000 libros de poesía, o sea que no se van a acabar. Y tengo como 50 antologías, entonces tampoco se van a acabar. Entonces les voy a leer un poema de los primeros que escribí ya para publicar, que me publicaron en el primer libro que me publicaron de poesía joven, que se llama Luna en Abril, Poemas. Yo escribí amores distintos. Hay amores fijos, tranquilos como agua estancada, como nidos durmiendo bajo tibias escarchas. Hay amores que se hincan bajo alguna caricia o con una mirada. Hay amores ásperos, duros como sombra y muros, que lentos, cual muertos, se arrastran. Nuestro amor es distinto. Tú y yo estamos pegados más que con agua, como sombra en los muros,
como muertos que lentos se arrastran. Yo te quiero tanto como el sol a una noche estrellada, como el último resquicio de mi cuerpo, hasta que los gusanos devoren mi carne y mi alma deje de ser alma. Ese lo escribí a los 15 años, ese está en el libro Luna en Abril, que fue el que recopiló mis poemas de juventud. ¿Cuál es el rol del poeta en la sociedad? Los poetas son para la gente de a pie. O sea, un poeta nunca derrumbará un gobierno, nunca. Pero sí podemos denunciar. La poesía es no nada más poesía de amor, que inicialmente es poesía de amor. O sea, y la poesía primero fue música, y los juglares lo que hacían era eso. O sea, por eso la poesía primero fue oral. Primero se cantaba, se hacía música y después se le fue poniendo letra y la poesía llega a ser escrita y según los celtas, la poesía es la única rama de la literatura que dice la verdad, porque uno puede mentir en las novelas, en los cuentos, hasta en las autobiografías miente uno, pero en la poesía no puedes mentir. Dices lo que realmente sientes, lo que realmente está pasando. Yo tengo poemas que me he inspirado en otros países, en lo que he vivido o sentido en otros lugares que he estado. Por ejemplo, he estado en Belgrado, o en París, o en China, o en Israel, o sea, y todas esas vivencias se me quedan aquí y después como que las licúo y las saco en papel. O sea, es algo bien, bien raro. La poesía sirve para prestarle la voz a los que no la tienen, los del que ahora le llaman tercer sexo, o los amigues, o los no sé qué, la diversidad sexual, que muchas veces no pueden decir lo que piensan, lo que sienten. Las prostitutas, por ejemplo, yo tengo libro para muchas, en cada libro tengo un libro para prostitutas, porque es otro trabajo, es una manera de ganarse la vida. ¿Qué importa de qué forma se la ganen? Yo le escribí un poema que se hizo muy famoso a unas prostitutas en París, cuando una vez me equivoqué de estación del metro, que estaba oyendo las traducciones de mi libro que estaban traduciendo en París, en L'Harmattan, y el traductor me citaba en distintos lugares y ese día me citó en la estación de Saint-Denis, pero no me dijo que la universidad. Y yo me bajé en Saint-Denis. Entonces llegué a un restaurante de chinos porque me moría de hambre, soy hipoglucémica, me baja el azúcar si no como. Y en cuanto llegué, era invierno, con mi abrigo de pieles, no de pieles, sino de borrego pirata. Llegué y me sirvieron mi sopa sin pedir nada. Y al rato entraron, un tiempo después, entraron unas muchachas latinas, 3, y me dijeron que qué hacía en el territorio de ellas. Entonces yo me puse muy nerviosa, casi lloro, de hecho lloré, les dije que era poeta, que iba a que me tradujeran un libro, me pidieron que les mostrara mi trabajo, y cuando se aseguraron que yo me había equivocado de lugar, ya les dije siéntense por favor, y se sentaron y al abrirse los abrigos, oh sorpresa, iban en ropa interior, con ligueros y cosas bien padres. O sea, yo nunca me lo hubiera puesto, pero me encantó verlas así. Y platicamos mucho y les pregunté por qué se dedicaban a eso. Había quien se dedicaba, una de ellas, la de Guatemala, se dedicaba por puritito placer y las otras dos para mantener a sus familias. Y no, ni siquiera estaban sus familias ahí, sino son de las que mandan el dinero a sus tierras, a Colombia, por ejemplo, y la otra, no me acuerdo de qué nacionalidad era, pero les dije que les iba a escribir un poema y que cuando yo llegara a mi estudio, estaba viviendo en un estudio de 17 metros cuadrados para poderlo pagar y estar ahí, estuve 7 meses en París, les escribí un poema que les prometí llevárselos y se los llevé a mano y ese poema se lo dejé en el café de los chinos y es que se llama Cortesana.
Yo no sé si se los entregaron, yo supongo que sí, porque quedamos muy... Ellas me llevaron hasta la puerta del metro y me dijeron, aquí está te metes y no te bajas hasta tu estación donde transbordas para llegar a la explanada del Arco del Triunfo, que era donde yo vivía, que estará lejísimos de París. Entonces lo hice, cortesanas. Soy la mujer que duerme en la jaula con los leones al ponerse el sol. Carne cruda como de sus pestilentes fauces. Lamo sus recovecos denigrantes y sin importarles, cada mes prueban mi sangre. Me he dejado ultrajar por conveniencia. Soy mansa por una retribución. Abro mis posiciones para conseguir prodigios mayores, mejores pagas. Todas las noches meto al sol en mi cama y caliento deshilachados cuerpos. A veces suplico ternura desde el fondo de mi alma, desde el encierro de mi jaula, repleta de vacíos inconmensurables, pero ellos no escuchan. El mundo me desprecia, yo lo ignoro. Vivo para alimentar a las bestias con mi carne. Soy libre de volar si quisiera, de escapar, mas no tengo a dónde ir. Pertenezco a esta jaula. Pues ese fue el poema que leí, que escribí llegando a mi estudio y se los fui a dejar al restaurante de chinos, claro, de mañana, no de noche, y como sea, me di a entender con el chino, el que atendía, y como llevaba el nombre de ellas, puse un papel que decía para, ahí aprendí francés, o sea, yo hablaba algo de francés, pero no aprendes el idioma hasta que no estás en el país. Y se los dejé para ellas. Yo supongo que les llegué y les prometí a ellas que cada vez que pudiera lo iba a leer en homenaje a sus trabajos. Em, mis influencias, mis influencias son muy extrañas. Porque realmente a mí mi influencia más grande ah, fue lo que yo sentía, porque yo no estudié ni siquiera literatura. Pero sí leía y leía mucho, o sea, ¿quién me gustaba? Me gusta, pero ya grande, o sea, de chica yo leía mucha narrativa y los clásicos de entonces, los románticos, a Pablo Neruda, por supuesto que leía a Pablo Neruda y puedo escribir los versos más tristes esta noche y escribir, por ejemplo. Y claro que cuando eres chico piensas que puedes escribir algo parecido y lo tratas de hacer, pero como los pintores que tratan de pintar como Renoir, como Picasso, como Dalí, que empezó pintando como Renoir, por supuesto que eran distintos porque les ponía sonrisas a las vírgenes. Y mucho, pero igual yo leí, si es que esas se pueden llamar influencias. Mi verdadera influencia ya fue cuando yo me mudo a París, ya grande, para la traducción del poemario La Spirale de Feu, La Espiral de Fuego, que se tradujo al francés en el 98, 99, y ahí fue donde realmente tuve, digamos, la experiencia de convivir con todos los poetas latinoamericanos que vivían en París, bueno, no todos, pero sí una gran mayoría, y, y me daban libros a leer, leía a Bukowski, a Anaïs Nin, o sea, según lo que yo escribía y ellos creían que me podía interesar o que me podía servir, yo los leía, leí muchos, tenía que leer, no sé, un libro completo de Bukowski en 3 días y dar un resumen, porque era una especie como de tutoría. O sea, yo estaba ahí en ese departamento, a mí me pagaban por estar ahí, tenía yo mi beca, o sea, estaba becada y aparte tenía el traductor, el editorial, y yo estaba escribiendo lo que era, como quien dice, mi primer libro en serio, porque los otros los tomé como libros de juventud, que fue Luna en Abril Poemas, Luna en Abril Cartas y Luna en Abril Sueños.
que todavía me faltaba mucho por vivir, mucho por conocer, mucho por apasionarme. Y cuando llegué a París, incluso no llegué como Lina Cerón, sino llegué como Lina de Mendoza, porque cuando me invitaron a editar la primera vez mis poemas, yo dije, ay, no, si yo no escribo para que me editen. Total que le dije al papá de mis hijos, oye, me están invitando a editar. Y me dijo, sí, pero siempre y cuando salgas como Lina de Mendoza. Y con tal de que me editaran en el CIEN, Centro de Investigaciones y Estudios Sociales Nacionales, aparecieron mis 3 primeros libros como Lina de Mendoza. Entonces, cuando yo llego a París, las, las y los poetas latinoamericanos me dijeron, ¿usted le pertenece a alguien? Porque los colombianos hablan de usted. Y le dije, no, entonces ¿por qué dice Lina de Mendoza? ¿Cómo se apellida? ¿Cómo es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido de soltera? Yo dije Cerón, Lina Cerón con Z. Dijeron, pues a partir de ahora en París vas a ser Lina Cerón. Y desde ese entonces soy Lina Cerón. Y porque escribí otros libros que no tenían nada que ver con poesía y también salieron como Lina de Mendoza. Entonces, ahí en París empecé a hacer Lina, Lina Cerón y mis influencias realmente fue la poesía contemporánea de ese momento, la que se estaba gestando en París por los latinoamericanos que estaban Luisa Futoransky de Argentina, estaba Ingrid Temple de Uruguay, um, este, ay, mi amigo, el Manos de Tijera, así le decíamos. ¿Cómo se llamaba el Manos de Tijera? Bueno, así le digo yo, que tiene bastante trayectoria. Mario Wong, que era peruano, Jorge Tafur, que era peruano, eh, muchos poetas contemporáneos con los que yo convivía. Ellos fueron realmente mi influencia, porque yo los escuchaba y yo decía, wow, yo quiero escribir así. Pero me decía una de ellas, la que me prologó uno de mis libros, María Pumier, que era una catedrática en la Sorbona de París, París 4, me dijo que yo era, era tan descarnada como la carne cruda cuando escribía. Entonces, pues a lo mejor se refiere a alguno de los poemas que escribo y que a ella le parecían que eran descarnados o muy fuertes o no sé. Por ejemplo, este de Nacida Muerta que viene en ese libro, el corazón por fuera. Me acurruco en las noches con mi sombra, duermo entre quejidos muertos, inútilmente imagino despertar, embriagada por los pétalos de tu boca. ¿Por qué no fui piedra, árbol, tumulto de olas, sangre que fluye en otro cuerpo? Sin ondularme a la cavidad de tu silueta, consumo mi vida esperando las migajas. Todos los días me arrepiento de buscarme en tus ojos, imán de tu nerviosa lengua. Me arrepiento de extrañar tus besos, el fragor de tu sexo, duro, insensible, indiferente. ¿Por qué no fui hombre como tú? ¿Por qué no nací muerta para poder olvidarte cuando tanto te amo? Bueno, pues ese es uno de los poemas que yo leí, bueno, que vienen en ese libro, y muchos poemas fuertes, digamos, fuertes en contra, porque se hizo muy famoso un poema mío que escribí que se publicó en el 2002 en Moradas Mariposas y que ahora tiene 19 traducciones y se volvió como un poema universal, o es un poema universal y aparece en el libro de texto de 10º grado de literatura en Nicaragua, y aparece en algún libro de texto en Francia, creo que en Lyon, y se llama Un gran país, que viene en la contraportada de este libro.
que se llama Un gran país. Vivo en un país tan grande que todo queda lejos. La educación, la comida, la salud, la vivienda. Tan extenso es mi país que la justicia no alcanza para todos. Entonces ese poema como que me catapultó para muchas otras cosas. En la actualidad, ¿qué leo? Bueno, les estaba diciendo que durante la pandemia estoy leyendo pura poesía, aunque en realidad tengo ahorita pendientes 5 libros en mi buró, de los que quiero leer. Entre esos está La caverna de Saramago, la cueva de Saramago, que me brinqué y no lo he leído. Tengo otro de un español que se me va el nombre. Tengo las cartas del Papa Reis, las cartas secretas del Papa que el que se retiró, que que no me acuerdo ahorita cómo se llama, son muy difíciles sus nombres. El que renunció y le dejó el papado al Papa Francisco. O sea, leo mucha novela. Leí todos los de Stieg Larsson, que me pareció magnífico el personaje de Lisbeth Salander. Leí Los Pilares de la Tierra, Corazón de Piedra Verde de Salvador de Madariaga, y los otros 4 libros de Salvador de Madariaga, que eran así: Gota de Tiempo, Sangre del no sé qué, eran de 2, cuando se enamoran la indígena y el español. O sea, muchos, ¿qué les puedes decir? Hasta Shogun me leí. Y acabo de terminar de leer un libro sobre los persas que me impresionó por sus tradiciones, sus costumbres, todo sobre los persas, perdón, sobre Turquía. Y en la actualidad una mujer no puede viajar sola en un tren, y menos si no va acompañada de una mujer. No puede meterse sola con un hombre a un vagón. Entonces, son las cosas que yo leo, pues porque me gusta, para cultivarme, supongo. También leo mucha historia. Leí toda la vida de Enrique VIII, la de Catalina II de Rusia, la de Pedro el Grande, la de, o sea, Santana, mucha poesía, mucha novela histórica. Me encanta la historia. Entonces, ah, vamos en ¿qué leo en la actualidad? Bueno, les leo un poema actual para que vean lo que leo, lo que escribo. Este poema es del libro que se presentó este año en La Habana, Cuba, en la Feria del Libro, que se llama Mi Credo. Soy la inmaculada y más impura decepción del pecado original, concebida por obra, gracia y regocijo del esperma de mi padre y el bendito óvulo de mi madre. Bienafortunado en las noches bienafortunado en las noches más trémulas lo ilegalmente prohibido, fruto de la gracia y del omnipresente amor, y a los que censuran todo tipo de regalo, entrega corporal y emocional, el juicio final les espera en el santo purgatorio, donde arderán entre las llamas con sus otros reprimidos de pensamiento, palabra, obra y omisión. No es cierto que descendí a los infiernos para probar el fuego y quemar mis karmas. Resucité renovada de entre los muertos inocentes. Ascendí a la realidad de los humanos, a los que sufren, a los que gozan, atolondrados o cuerdos, a los seres sin tabúes ni grilletes, a los libres de sentir, a los abiertos de mente, a los que aman al prójimo sin importar ni su género ni su religión. De pequeña siempre me senté a la diestra de mi madre, porque fuimos huérfanos de padre, y a mí y a mis hermanos solo nos podía juzgar mi abuela, madre de todos sus hijos. Creo en el esfuerzo del trabajo y en la comunión de la familia, en recibir con humildad el perdón de mis ofendidos,
Creo en la resurrección de los ideales, de la libertad, de los sueños y en mi derecho a respaldar o a discutir cualquier forma de pensar, así sea, tanto en el infierno como en la tierra. Si es un poema completamente actual. Ahora me dice, ¿los poemas se corrigen? Claro que se corrigen, pero hay algunos que no. Hay algunos que salen, ¡puf!, como el de Cortesanas, el del Gran País, como el de Letanía, salieron de un jalón y así los dejé. Pero normalmente yo escribo, guardo mis poemas, a la semana los vuelvo a leer, siempre encuentro algo que cambiarles, los leo en voz alta, que es la mejor forma de corregirlos. Si uno lee los libros, los poemas en voz alta, brinca a leerlos lo que le tienes que cambiar. Y eso lo aprendí de un autor español que Vicente Alexandre era su maestro y que le dijo eso exactamente, que así es como lo había enseñado a corregir a él sus poemas sin tener que dárselos a alguien más. Entonces me lo pasó a mí, me estoy tratando de acordar los nombres, pero conozco a tantos poetas y he estado en tantos lugares que la verdad se me pasa. Entonces, yo sí corrijo mis poemas, pero hay poemas que no corrijo, como por ejemplo, creo que viene en el de Ser Así, que no sé si lo traiga aquí. Es un poema que escribí una mañana y en la tarde, en una mañana del año pasado, y una tarde, en esa tarde tenía una entrevista de radio en México donde me iban a preguntar, entre las preguntas que me dijeron que tenía que responder, era que les leyera un poema inédito, totalmente salido del horno sin que lo hubiera corregido. Y entonces yo llegué con ellas al programa de Promo Estéreo, se llama, y les platiqué que en la mañana había llegado a mi casa, había desayunado con el papá de mis hijos y que yo me había quedado a dormir en mi casa porque venía de viaje. Y le dije, oye, en la mañana se oyen ruidos en la pared que hace como si descargara el agua del baño. Y me dijo, pues yo no soy plomero, ¿eh? Hay que hablarle a algún plomero para que lo resuelva. Entonces yo me quedé así como, wow, enojado. Y después le dije, oye, por cierto, tampoco hay luces, faltan los focos de aquí, de la cocina, y no funciona la planta de luz. Me dijo, yo no soy electricista, háblale a Luis, que Luis lo resuelva. Entonces me enojé tanto con sus respuestas que agarré mi plato del desayuno y le dije, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué estar aquí contigo. Y me subí, iba yo subiendo la escalera hacia mi estudio, diciendo, carajo, si yo fuera plomera, si yo fuera electricista, con mi plato de huevo a la mexicana, abrí mi computadora y salió este poema de Ser Así, que leí en bruto y que no le cambié más que 2 o 3 comas, una imagen nada más, y de Ser Así. No estudié plomería, por eso pregunto sobre el ruido de la bomba hidráulica que destartara el ritmo de mis versos, y el sonido me recuerda mis taquicardias. Tampoco soy electricista. De ser así, habría reparado la planta de la luz y no andaría entre tinieblas. No estudié diseñadora de interiores. De ser así, habría puesto colores más alegres y sillones más cómodos donde apaciguar mi hastío. No aprendí arquitectura escultórica, por eso mi estudio es tan pequeño y mi habitación tan grande que una se siente sola. No soy albañil. De ser así, no habría confundido una hermosa viga de madera con una fría trave de oxicreto y podría sentirme libre como mariposa en vez de vulnerar mi vuelo en el intento. Nunca he colocado un piso, ni sé de texturas y tamaños. De ser así, hubiera escogido el suelo más firme y no caminaría entre fantasmas de humo. No fui ingeniera ni constructora, y mucho menos especialista en estructuras. De ser así,
me habría dado cuenta a tiempo cuando comenzaron a derrumbarse los cimientos de la casa. Pues esos son los poemas que no corrijo, por ejemplo, que salen de un jalón y que pues les doy una lectura o dos y digo, ya está, o sea, no puedo cambiarle nada, no puedo meterle nada y está todo mi sentimiento, toda mi entraña, todo mi coraje o mi amor o mi desacuerdo. ¿Es importante publicar? Sí o no. Ah, en este tiempo ya no. Yo diría que era importante publicar cuando no existía el Internet. En serio, porque si no publicabas, los libros no circulaban y no tenías cómo enterar a los demás de que tú escribías. Entonces, los libros, pues había agentes literarios muy, muy buenos que se dedicaban a promocionar la obra de Alberti, de Neruda, de Mistral, de N poetas, cantidad de poetas que se iban a las editoriales y de ahí a las librerías. Entonces era importante publicar, si no, no tenías ninguna prueba de que eran, para empezar, tus poemas. Pero ahora que todo es vía redes, vía internet, es importante publicar para que tú tengas tu libro en papel, porque no hay nada más bonito que abrir un libro y olerlo y leer de tu libro. Pero si no publicas, parece este internet y están las redes y están los programas. Digo, pongo de ejemplo el que nosotros hacemos del cóctel Molotov de poemas incendiarios, porque nosotros le damos voz a muchos poetas que no han editado y son muy buenos poetas. Entonces, es importante publicar según quieras, porque la autoedición en poesía es también es indispensable, porque las editoriales, si desde hace muchísimos años no apuestan por la poesía, ahora menos. Y resulta que en esta pandemia han surgido un montonal de proyectos y de programas y de iniciativas para leer poemas. Entonces, cada quien escoge lo que quiere. Yo ahora pues sí publico porque me piden un libro por adelantado en una editorial y ya tengo, por ejemplo, 25 poemas del próximo poemario que son escritos bajo la sensación del quiero salir pero no puedo. Y no como al contrario, yo no quiero salir porque no me gusta. Y eso es cierto. Entonces, de poemas que uno nunca cree que va a publicar y que publica porque alguien te animó y te dicen, sí, ese, por favor, vuelve a leer ese. Y tú dices, ay, no, pero ¿cómo ese siempre me lo piden? Un poema que yo no pensaba que iba a publicar y finalmente me lo piden un montón cuando voy a las escuelas. Ay, espérenme que lo separé con la rayita. Que se llama Resucitado Recuerdo. Y que resulta que le encantan los adolescentes y yo pensé que era para más grandes. Si no lo encuentro, le leo el otro. ¿Dónde está? Yo lo separé, Resucitado Recuerdo. Si no, pues les leo otro. No sé en dónde quedó Nacida Muerta. Aquí está ya lo encontré. Resucitado Recuerdo ni siquiera es por mí, es por una anécdota que me contó mi madre y yo la estuve rumiando un tiempo y dije, ay, no puede ser posible, pero ¿cómo? Y salió Resucitado Recuerdo. Hoy resucitó un dolor maldito. Te vi cruzando la calle, tranquilo, sin prisa. Apenas nos separó el aliento. Busqué tu mirada. Casi probé tus caricias. Volteaste el rostro. Ella se acercó suavemente, tejió sus dedos entre tus manos y una sonrisa en común brilló. Retrocedí nerviosa. Mi mente voló otra fecha, la misma calle, la misma hora. Tú, yo, ella las echó. Alucinaron mis ojos. Recordé cuando eras buitre volando en círculos de aurora tras mi cabellera negra.
Volví a sentir el fuego de tu sable, tu boca hurgando mi boca. El llanto reventó en mi cara, congeló mi sangre, se entumieron mis manos. Tú, ella, yo en el olvido. Me di la vuelta, caminé con prisa, vomité tu nombre en la siguiente esquina. Pues son de los poemas que no cree que no va a publicar y resulta que a la gente le encantan. Libros publicados, tengo 19 libros publicados de poesía, si voy de atrás para adelante, de adelante para atrás. El más reciente, Sume dos laberintos, que tengo aquí, es de Colección Sur, Unión y Uñac en La Habana. El libro anterior fue Mi gato está mudo, porque efectivamente mi gato está mudo. No habla mi gato, no lo estoy enseñando a maullar y le hago, pero no quiere. Antes de ese tengo Hígado de Perra, que es un libro que ha gustado mucho, que me lo piden mucho y pues está prácticamente agotado, aunque yo tengo un stock de libros de casi todos mis libros en mi bodega de libros. Yo tengo 10,000 libros en mi casa, de los cuales algunos son libros que yo he editado porque también fui y soy editora de los primeros libros de los jóvenes o de poetas que ya no editan o de alguien que me encanta como poeta, mujer u hombre, y los edito. Entonces tengo también otro libro que me encanta a mí en lo personal que se llama, aquí lo tengo, se llama Consagración de la piel, que son poemas de largo aliento, que son, en todos mis libros pongo amor, desamor, por supuesto eróticos, que sin eso no existe el amor y el desamor, feministas, muy feministas, y sociales, de contenido social, en todos mis libros. Tengo Hígado de Perra, fue publicado por Amarillo Editores. Tuve Ciudades donde tu nombro, también es de largo aliento, sobre ciudades y un amor entretejido entre las ciudades que conozco. Yo he leído en 32 países, en más de 300 ciudades, entonces tengo alguna cantidad de ciudades que me gustó. No digo qué ciudad es para que la gente piense y a veces me dicen, ay, ese poema es de México. Ay, no es cierto, era para La Habana. O, el único que es totalmente reconocible es el de París, el que le escribió París, porque hablo de las calles de Postal y de la Torre Eiffel, pero sin decir Torre Eiffel. Tengo que otro libro, Moradas Mariposas, que fue muy importante también para mí, porque viene ahí entre La Espiral de Fuego, que fue antes, que fue el de francés, que fue el parteaguas en mi carrera como escritora, podría decir, porque bien me lo dijeron, que iba yo a hacer una Lina Cerón antes y después de París. Y efectivamente fue así porque me cambié a Lina Cerón del otro nombre que yo tenía que usar. Entonces, ¿qué más tengo? La Espiral de Fuego. Tengo también, aquí vienen algunos. Casi, o sea, todos mis libros para mí son importantes. ¿Qué les puedo decir? Mágicos Designios, que son puros poemas de amor, La herida invisible, Antología imprescindible, que ya son antologías, Nostalgia de vida, que es donde me doy permiso de escribirle poemas a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, a mis amigos, a un sobrino, y ese libro me lo prologó Aitana Alberti, la hija de Rafael Alberti, porque dice que cuando un poeta ya llegó hasta cierto nivel, ya se da el lujo de publicar poemas confesionales como estos, ¿no? Sobre la familia. Y eso me gustó mucho. Entonces les voy a leer otro poema de alguno de estos libros que les voy a leer. A ver, aquí tengo separados algunos. Les voy a leer, antes de que nos acabemos, les voy a leer uno erótico, porque no les he leído ninguno erótico y tengo una gran cantidad de poesía erótica. Este se llama Éxtasis en cuatro tiempos y nunca lo he leído en público. Uno,
Me entregaste el mapa de tu historia, desamores, traiciones. Me rogaste te quitara cadenas y desterré a los buitres que habitaban tu espíritu y a los demonios que carcomían tu paz. Imploraste te quitara cadenas y candados y reíse tu corazón, marchando sobre tus huellas entre risas y repintando de colores tu pasado sombrío. 2. Libélulas azules palpitan bajo mi piel. Mi instinto de hembra hambrienta brinca sobre ti. Muerdo tus lóbulos, salivo tus párpados, bajo poco a poco y rebeso tus majestuosos labios como excitada pantera. Acerco la nariz a tu cabello, huelo tu alta espalda, tirito diminutos mordiscos, se agita tu pecho, estás ansioso, casi desesperado. Desciende por tu torso, desciende por tu rostro, mi lengua busca tu abdomen, someto a tu ombligo y se queda a vivir en tu sexo. 3. Entre alaridos grito tu nombre, a mi océano te arrastro, te sumerjo en mis aguas, has llegado a mi abismo, se inunda mi cuerpo, me nacen branquias, escamas, cola de sirena, izas la bandera de tu barco, afilada espada, diriges tu vela, dominas mis olas. 4. Naufragamos en una noche púrpura, entre mareas de éxtasis y promesas rojo cielo, donde mi grieta marina siempre será propiedad de tus acantilados furiosos. Bueno, ese poema es del nuevo libro y nunca lo había leído. Además, ni me acordaba de él. El poeta llega a la poesía por inspiración o por oficio. Es bien difícil. Yo creo que uno nace con cierto don, ¿no? Así como los que son atletas, los que nadan y de pronto los papás descubren que el hijo es muy buen nadador o la hija baila muy bien o, o tienes la suerte de que tu mamá o tu papá descubran que tienes cierta inclinación a algo. En este caso, mi mamá se dio cuenta que era yo una gran lectora y que me gustaba escribir cuentos porque escribía cuentos y que también escribía poesía. También tengo un libro de cuentos que se llama Mini Crónicas del Listón y otros cuentos, traducidos al ucraniano para demostrar lo que era el machismo en México. Tengo muchos libros, tengo muchos más o sea, tengo 1000 poemas, por ejemplo, y muchos están traducidos a 12 idiomas. Entonces, yo creo lo mismo que han dicho muchos autores, sobre todo de novela. Tengo 4 novelas. Postdata para Ana, que fue la primera, que la escribí junto con otra que se llama, la de la secuestrada. No, ese no, bueno, otro ahorita me voy a acordar. Escribí Mamá Lolita, Una sombra en el valle, que sacó un premio de literatura latinoamericana de novela. Escribí una biografía sobre el gran traductor francófono Claude Cousteau, que dio pie al gran boom de literatura del mediados del siglo XX. Entonces, yo sí creo lo que Gabriel García Márquez dijo y muchos otros, que escribir es cuestión de nalgas. O sea, 80% en la silla junto a enfrente de la computadora ahora y escribir y escribir, y el otro 20% o 10 o 15 viene de la inspiración, o sea, de lo que te va llegando. Para mí lo importante es sacar todo de un jalón. Como un día leí, porque también leí la biografía de los Beatles y ahorita me acordé que una vez George Harrison le dijo a John Lennon, oye, dice, no sé cómo terminar esta canción, estoy atorado y no sé qué sigue. Y se la empezó a cantar. Y entonces él le dijo, mira, no, haz como yo, no te detengas. Una vez que comiences a escribir el poema o la canción, termínalo. No lo dejes para después, porque después ya no vas a tener el mismo sentimiento, ni vas a pensar lo mismo, ni vas a tener
Lo mismo para escribirlo. O sea, si es que ya empezaste Something in the way, sí, esa, entonces le dijo, termínala, pero termínala ahorita, vete y acábala. Y George Harrison fue a terminar la canción de Something, que es una de las más cantadas de los Beatles, y es eso. O sea, si uno empieza a escribir, hay que escribir hasta que te canses. Y después, pues vas a corregir, y cuando corriges, pues eso es todo. Entonces, para cerrar, voy a leerles, para terminar con esta charla con ustedes, les voy a leer el poema de Letanía, que es un poema que también está traducido a muchos idiomas y que me gusta, ese sí me gusta mucho leerlo en público, que se llama Letanía y está en el libro de consagración de la piel. Bendita las mujeres que protegen el fruto de su vientre, asumiendo la parábola de su belleza bajo un delantal. Aquellas que lavan su rostro con el manto de la rutina y aprenden a alzar la voz, aunque solo se tenga la voz. Bendita las mujeres que arrastran la cruz de impuras, regando su futuro con lágrimas de ausencias. Aquellas que encuentran purificación en el agua de cualquier río y tejen amores dispersos en el manar del tiempo. Bendita las mujeres que se enamoran, las hechiceras de la noche, las que comparten el fuego de las bodas del cuerpo en la consagración de la piel. Benditas las que gritan lo que el corazón profesa, las que escuchan y las que defienden su palabra, las que ocultar deben sus pasiones verdaderas, sobreviviendo como agua estancada y triste. Benditas las que abrazan su nido vacío y reviven cada noche el éxodo desde su origen. Benditas las que son tormenta, ríos sin cauce, a las que llaman locas, revoltosas, liberadas, feministas, y son capaces de atropellar al viento con una mirada. Benditas las hembras con fracturas y con fragmentos. Benditas nosotras, matriz del universo. Muchas gracias. Hasta pronto.